Continuando con nuestro curso de cardiometabolismo translacional, vamos a presentar sobre genética el segundo video de la genética de las enfermedades complejas. Vamos a hablar de genética de hipertensión, de aterosclerosis, obesidad, diabetes tipo 2 y dislipidemia. Comenzamos diciendo que no vamos a hablar sobre la genética de las enfermedades monogénicas, que son enfermedades raras donde un solo gen produce la enfermedad. Porque en realidad las enfermedades que nosotros vemos en la consulta, hipertensión, diabetes, obesidad, osteoporosis, son enfermedades complejas. Tienen múltiples genes que producen la enfermedad. Debemos entonces cambiar el concepto de que estas enfermedades, por ejemplo, entonces si las personas sanas, es porque no tienen la mutación, la alteración genética, y las personas enfermas porque tienen una mutación presente. Ese sería el concepto de la enfermedad monogénica. Esto no funciona así. En realidad, en las enfermedades complejas hay que tener el concepto de que hay alteraciones de múltiples genes. A medida que aumenta la participación de genes enfermos, entonces aumenta la probabilidad para el desarrollo de una enfermedad. Entonces se deben a sumatoria de material genético. Entonces tenemos inicialmente enfermedades raras, monogénicas, un solo gen, una sola enfermedad. O las enfermedades que nosotros vemos en la consulta, que múltiples genes producen la enfermedad y son mucho más frecuentes. Son problemas desde el punto de vista clínico muchísimo más frecuentes. Genética de la hipertensión. Aquí tenemos entonces un Manhattan plot de la hipertensión arterial, donde vemos múltiples genes asociados que pasan en la corrección de Bonferroni, y todo esto, la mayor parte de estos genes se relacionan con canales renales. Veamos aquí el mapa. Hay genes asociados, alteraciones del sistema renina-angiotensina, hay genes asociados a la vía vasodilatadora por calcio, hay genes asociados a alteraciones del sistema simpático, hay genes asociados a la aldosterona, a los péptidos natriuréticos, pero los principales genes asociados son los de los canales renales. Y dentro de esos genes, el que destaca principalmente en la actualidad se llama uromodulina. Uromodulina regula la reabsorción de sodio a nivel del túbulo renal. En cuanto a genética de aterosclerosis, tenemos que dentro del mapa tenemos genes asociados, por supuesto, a trastornos lipídicos, genes asociados a los grupos sanguíneos y genes asociados a mecanismos de proliferación, que son los principales genes que se encuentran en los problemas de aterosclerosis. Tenemos aquí el Manhattan plot, donde aquí destacan, en este punto del Manhattan plot, destacan unos genes llamados CDKN2A y 2B. Veamos nuevamente ahora en el AploView, el bloque que se relaciona con la aterosclerosis. Tenemos aquí CDKN2A, 2B y un gen llamado ANRIL. Y entonces todos esos genes están ubicados en el cromosoma 9 en la porción P21.3. Y este es el punto principal de desarrollo de aterosclerosis, el cromosoma 9P21.3, donde están ubicados los genes que nombramos anteriormente, CDK, 2A, 2B y ANRIL. Este cromosoma, el 9P21.3, está asociado con infarto del miocardio, con aneurisma de la aorta abdominal, aneurisma intracraneal, enfermedad arterial periférica, y posteriormente vamos a ver que está asociado también a eventos cerebrovasculares y a procesos neoplásicos como el glioma, el melanoma y el carcinoma vasocelular. ¿Cuál es la relación de CDK y ANRIL con el problema de aterosclerosis? Son genes asociados con alteraciones en el proceso de la mitosis, con aumento en la proliferación celular y esencialmente proliferación de células musculares lisas. Cuando hablamos de la genética de la enfermedad cerebrovascular, tenemos dos enfermedades en una. Dentro de la enfermedad cerebrovascular tenemos el evento cerebrovascular debido a alteración de las arterias grandes, de la carótida, y tenemos enfermedad cerebrovascular asociado a cardioembolismo. Son dos enfermedades totalmente diferentes y eso se denota en los estudios genéticos. Aquí tenemos el más grande metaanálisis sobre eventos cerebrovasculares, la parte genética, y se encontró
que la genética de los eventos cerebrovasculares por enfermedad arterial grande está asociado a un gen llamado HDAC9, que es una metilasa, y es un gen asociado esencialmente a la enfermedad de arterias grandes y es también asociado a enfermedades coronarias. Por otro lado, el gen asociado a enfermedades por cardioembolismo, a evento cerebrovascular por cardioembolismo, se llama PITX2 y como vamos a ver posteriormente está asociado a fibrilación auricular. Veamos entonces, desde el punto de vista genético, la enfermedad cerebrovascular por alteración de arterias grandes de carótida está ubicada en el mismo sitio donde está ubicada la enfermedad de las coronarias, es decir, en el cromosoma 9p21.3. Es decir, que hay un mismo origen para enfermedad coronaria y enfermedad cerebrovascular por alteración de grandes arterias. Aquí tenemos entonces H2AC9, que es una desmetilasa que se altera genéticamente y que es responsable de eventos cerebrovasculares. Por otro lado, la genética del evento cerebrovascular por cardioembolismo es la misma genética de la fibrilación auricular y el gen se llama PITX2. PITX2 es un gen que se encuentra relacionado con alteraciones en el desarrollo de la aurícula izquierda y de la arteria pulmonar. En cuanto a genética de lípidos, les vamos a mostrar acá, bueno, el mapa genético de todos los lípidos, pero vamos a enfocarnos esencialmente en dos genes. El primer gen, aquí lo vamos a ver, se llama PCSK9. Recordemos entonces que la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa es la enzima responsable de la producción de LDL y colesterol. Ese LDL colesterol es captada por los receptores de LDL y entonces el colesterol es degradado. Pero hay un punto importante, el receptor de LDL también es degradado a su vez por una enzima llamada PCSK9 que destruye a dicho receptor. Cuando tenemos hipercolesterolemia, entonces normalmente hay una sobreactividad de la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, aumento en la producción de LDL que no puede ser captado por el receptor y entonces ese colesterol va a formar parte de la placa de ateroma. Si nosotros administramos estatina, inhibimos a la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, eso disminuye la cantidad de LDL, pero porque aumenta la expresión del receptor LDL. Es decir, aumenta la expresión del receptor LDL que capta cada vez más partículas de LDL. Pero hay un punto importante, las estatinas, además de aumentar la expresión del receptor de LDL, aumentan también la expresión de PCSK9. Eso va a determinar, al aumentar la expresión de PCSK9, que la estatina a su vez está propiciando la destrucción de nuevos receptores. Este es conocido como el punto débil de las estatinas. El punto débil de las estatinas es que además de aumentar el receptor LDL, aumenta también su destrucción por aumentar la expresión de PCSK9. Entonces, dentro de las estrategias actuales en farmacología, estaría, además de administrar una estatina, inhibir a PCSK9 por el uso de anticuerpos monoclonales y al inhibirlo, entonces estamos permitiendo que la estatina ejerza todo su efecto de aumentar la expresión del receptor LDL y metabolizar el colesterol. Otro gen asociado con colesterol, en este caso se llama sortilina, y actúa disminuyendo los niveles de LDL por disminuir la producción de la VLDL. Dentro de la genética de obesidad, resalta desde los primeros estudios un gen llamado FTO. FTO, vemos acá, es el centro de investigación de toda la genética de obesidad. Y FTO regula los mecanismos del apetito y esencialmente regula la vía homeostática que determina supervivencia a partir de la ingesta de alimentos. Vemos acá entonces que FTO tiene una acción fundamental, es una desmetilasa
que produce alteraciones en la ingesta alimentaria, en el gasto energético y en la actividad locomotora. Es decir, que determina el ingreso de alimentos y los mecanismos energéticos. FTO, por cada alelo alterado, aumenta el índice de masa corporal de 0.40 a 0.60 kilogramos por metro cuadrado, aumenta el peso de 1.3 a 2.1 kilogramos y el riesgo de obesidad de 1.27 a 1.35. Representa el 20% de la susceptibilidad de la población caucásica a obesidad. Y dentro de la genética de diabetes, tenemos que, dentro de nuestro mapa, tenemos que de la diabetes hay genes asociados con la acción y resistencia a la insulina, con obesidad, el FTO, con desarrollo de la masa beta pancreática, pero el principal gen asociado con diabetes está asociado con disfunción de la disfunción beta, o sea, alteración en la función beta pancreática, y el gen principalmente asociado se llama TSF7L2. Aquí tenemos entonces dentro de la frecuencia de genes, destaca TSF7L2, que es un gen de disfunción de la célula beta pancreática. Y aquí tenemos el Manhattan Plot, donde resalta de lejos TSF7L2. Aquí tenemos su ubicación a nivel nuclear y su función principal, dijimos, es cuando se alterar la función de la célula beta pancreática. Tenemos aquí resumidos entonces los genes de diabetes. Dijimos anteriormente de obesidad, FTO, en función de masa beta pancreática, tenemos los mecanismos proliferadores de CDK, como vimos también en la aterosclerosis, pero el principal mecanismo asociado con diabetes es por disfunción beta y el gen nombrado TSF7L2, que determina una función adecuada de la célula pancreática durante la vida de la persona. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo video. En el tercer video de genética vamos a hablar en realidad de mecanismos de la epigenética. Muchas gracias.